Gloria a Dios. Amén, mis amados. Que el Señor me los bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Una vez más los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, a cada uno de ustedes que están aquí presentes a través de esta plataforma. Y también a los que no han podido estar por diferentes motivos, también les mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande. Que el Señor derrame bendiciones abundantemente sobre cada uno de vuestras vidas. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y quisiera a manera de introducción para poder adentrarnos en el tema de esta tarde que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace el domingo antepasado estuvimos hablando, hermanos, una de las manifestaciones de Dios, esas teofanías, como Dios se manifestaba a ciertos individuos en medio de su pueblo, los patriarcas, los profetas, y de una manera especial vimos ciertas manifestaciones que Dios había tenido, sobre todo en el caso de Moisés. Vimos, hermanos, cómo Dios se había manifestado a su siervo Moisés cuando él estaba en el desierto a través de una zarza, ¿verdad? Esa visión que tiene Moisés, a través de la cual Dios se le aparece, Dios se le manifiesta. Eso es una teofanía, una manifestación visible de parte del Eterno, a través de su ángel, a través de su mensajero, a través de su malaj, ¿verdad? En medio de una zarza espinosa, una zarza seca. Y lo que llamó la atención a Moisés era que la zarza no se consumía. Y de todo este relato que leímos, hermanos, en el libro del Éxodo, habíamos aprendido uno de los atributos, diríamos así, más grandes del carácter de Dios. Dentro del carácter de Dios, dentro de sus atributos, habíamos observado en esta manifestación de Dios en medio de una zarza y que la zarza no se consumía, sabiendo de que Dios es fuego consumidor. Habíamos aprendido, hermanos, y habíamos resaltado uno de los atributos maravillosos que Dios tiene en su persona, que es la misericordia. Aleluya. Y en cuanto a este atributo, he estado meditando mucho, hermanos, en esta semana acerca de este atributo tan maravilloso que Dios tiene intrínsecamente en sí mismo, hermanos, que es la misericordia. Estuve meditando mucho, estuve leyendo muchos salmos, sobre todo cuando usted lee el libro de los salmos. Los salmos, hermanos, han sido inspirados por Dios de las diferentes vivencias y experiencias de sus siervos, sobre todo David, Asaf y otros hermanos que escribieron sus experiencias con Dios. Y si usted lo ve, el libro de los salmos, que son oraciones y son cánticos, están llenos de esta palabra y de este atributo que Dios tiene, que es su misericordia. De manera que cada salmo que leía, hermano, siempre encontraba la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y poniéndome a pensar un poco en este atributo maravilloso de la misericordia de Dios, yo me puse a pensar, hermanos, qué tan grande podría ser la misericordia de Dios. Y justamente esta pregunta que nació en mi corazón, es la que hoy vamos a compartir, vamos a meditar, hermanos, en esta tarde preciosa, en cuanto a cuán grande, hermanos, puede ser la misericordia de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros que somos creyentes, y todo creyente en toda la historia de la humanidad, ha experimentado la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios, que hemos sido alcanzados, hermanos, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, hemos experimentado esa misericordia de Dios. Pero la pregunta que nació en mi corazón y la cual yo quiero compartir con usted, que podamos analizar un poco a través de las Escrituras, es cuán grande puede ser la misericordia de Dios. Si nosotros pudiéramos medirla, ¿cuál serían sus dimensiones? ¿Cuál sería su longitud, su ancho, su profundidad, hermanos? La medida que nosotros podríamos pensar o qué medida podríamos darle en cuanto a la misericordia de Dios. Y yo sé que seguramente usted ya inmediatamente, ¿verdad? Se le prende el foquito, el Espíritu le pone en su mente, en su corazón, ciertos pasajes de la Escritura que nos hablan, más o menos, que nos enseñan cuán grande es la misericordia de Dios. Y vamos a leerlo rápidamente, porque yo sé que son textos que seguramente ya están en su corazón inmediatamente como respuesta a esta pregunta de cuán grande puede ser la misericordia de Dios. Si leemos nuestro texto base, vamos a leer
Dos textos que se encuentran, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 57, verso 9 y 10. Dice el salmista: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. De manera, hermanos, que aquí, por medio de este texto, el salmista nos habla un poco de cuál es, hermanos, el tamaño, ¿verdad? La misura que tiene la misericordia de Dios. Y aquí el salmista nos dice: porque grande, inmensa, hasta los cielos es tu misericordia. Y nosotros tenemos que entender que en aquel tiempo, hermanos, los hombres no contaban, por ejemplo, con la tecnología que hoy nosotros contamos, que podemos tomar un avión y atravesar, hermanos, los cielos, surcar los cielos y mirar las nubes debajo de nosotros. Podemos llegar a alturas tal vez inimaginables en aquellos tiempos. Ellos, cuando miraban las alturas de los cielos, miraban las nubes, miraban el sol, la luz, la luna y las estrellas, hermanos. Entonces ellos veían y se daban cuenta de que estas cosas se encontraban en un lugar o en una altura inalcanzable. Era impensable poder llegar a alcanzar, hermano, las alturas de los cielos. Entonces el salmista, viendo su realidad y su experiencia propia, dice: porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Y nosotros podemos decir de la misma manera que la misericordia de Dios es grande, grande hasta los cielos. Esto nos habla de que no tiene una medida. No hay forma que nosotros podamos medir para poder saber cuán grande puede ser la misericordia de Dios. Nuestro siguiente texto se encuentra en el Salmo 103, verso 17. Y es un texto, estos dos textos ya lo habíamos leído la semana antepasada cuando hablamos de y la zarza no se consumía. Pero los vamos a repetir y los vamos a analizar. Y dice, hermanos, en el Salmo 103, verso 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. De manera que aquí el salmista nos va a decir que la misericordia de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios, el tamaño de la misericordia de Dios, es, hermanos, desde la eternidad, eso que quiere decir que no tiene principio, hasta la eternidad, que no tiene fin. De manera que aquí nuevamente nos expande aún más, hermanos, la grandeza y el tamaño de lo que es la misericordia de Dios. Y sí, pero note que el salmista va a decir algo tremendo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. De manera que esta misericordia que el salmista habla, que es desde la eternidad hasta la eternidad, es sobre aquellos que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora, esto, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros estamos de acuerdo, porque la palabra es verdad, la palabra no miente, la palabra, hermanos queridos, sale del corazón de Dios, y Dios es verdad, Dios es veraz, Dios es fiel, y creo que cada uno de nosotros podemos tomar por verdad estas palabras maravillosas de que la misericordia de Dios son más altos que los cielos, que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. Pero yo quisiera preguntar, esta misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad, esta misericordia que es, hermanos, más alta que los cielos, ¿habría forma en la cual nosotros podamos decir que se manifestó esta misericordia en la experiencia de alguien que nosotros podamos, por lo menos, tal vez leer en medio de las Escrituras, de que esta misericordia que es inmensa, que es inmesurable, que es grandiosa, que es eterna, hermanos, se pudo manifestar a esos niveles sobre la vida de los hombres? ¿De qué manera nosotros podríamos saber que esa misericordia que es grande y eterna se manifestó en la vida de algún ser humano de esta magnitud? Ya le dije que usted y yo definitivamente, hermanos, hemos experimentado la misericordia de Dios cuando encontramos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la misericordia de Dios encarnada, así como Él es la palabra encarnada, Él también es la misericordia de Dios encarnada.
Y si nosotros nos hemos encontrado con Cristo, hemos experimentado la misericordia, la piedad, la compasión, que es lo que significa misericordia, de parte de Dios sobre nuestra vida. Pero nosotros podríamos mirar a alguien, o tal vez haber leído dentro de la Escritura en alguien donde esa misericordia que es grande hasta los cielos, que es desde la eternidad hasta la eternidad, se haya podido manifestar en la vida, hermanos, de algún ser humano. ¿Y de qué manera se pudo haber manifestado? Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, un poco acerca de esto, nosotros podríamos decir que tal vez la misericordia de Dios, si quisiéramos ver en algún personaje bíblico cómo la misericordia de Dios se manifestó, tal vez inmediatamente nos vendría a la mente la imagen y la persona del apóstol Pablo. Usted sabe, hermanos, que el apóstol Pablo cuenta su experiencia, y cuando él escribe, hermanos, le escribe a Timoteo, le dice que, hermanos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, hermanos, nos habla de que él tuvo esa experiencia de haber manifestado, hermanos, de haber experimentado la misericordia preciosa, divina, maravillosa y grande de Dios en su vida. Cuando él dice, porque él, hermanos, había manifestado su amor, había manifestado su gracia en Cristo Jesús, que vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo era el primero. Y usted sabe, hermanos, una vez hablamos, queridos hermanos, acerca del apóstol Pablo, quién era él antes de convertirse en el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, y todo lo que él hacía. Pero nosotros nos damos cuenta de que Pablo mismo lo dice, de que todo lo que él hacía antes de conocer a Cristo, lo hacía porque se encontraba en ignorancia. En ignorancia. O sea que cuando Pablo era un perseguidor, él lo hacía porque sentía un celo de parte de Dios, y él creía, hermanos, en su ignorancia, porque no conocía la verdad maravillosa del Evangelio. Todavía no había tenido un encuentro con Cristo. Él, como judío, como fariseo que era, hermanos, perseguía a esta nueva secta que había aparecido, que se llamaban los del camino, los nazarenos. A ellos los perseguía. ¿Por qué? Porque ellos creían que ellos eran unos blasfemos y que estaban en contra de Dios. Pero él, hermanos, en su persecución y llevando preso a los cristianos, a los discípulos del Señor, se encontró luchando, hermanos, directamente con Dios mismo. Pero él, hermanos, manifiesta y él reconoce que era un pecador porque fue un perseguidor y consintió en la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Pero él mismo dice que todo eso lo hizo porque él se encontraba en ignorancia, que Dios le perdonó porque él estaba en ignorancia, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, pensaba que estaba trabajando para la causa de Dios, exterminando esos herejes. Pero, hermanos, estaba haciendo todo lo contrario. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, hermano, piensa en alguien en que la misericordia de Dios se manifestó. Ahora usted podría decir, pero la misericordia de Dios la vemos manifestada en cada uno de las personas que hoy se convierten, como somos cada uno también de nosotros, que hemos experimentado la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. A unos los ha sacado tal vez de la hechicería, a otros de la idolatría, a otros de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la lascivia. Hermanos, a saber, Dios rescata al homosexual, Dios rescata a la lesbiana, Dios rescata, hermanos, al asesino, al pedófilo. Dios tiene misericordia de toda la gente, de toda la humanidad que está siendo alcanzado por la gracia, por la misericordia de Dios, por medio de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado y bendito sea su nombre. Y ahí podemos decir, pero mire, cuando Dios alcanza a un fornicario, cuando Dios alcanza a un asesino, cuando Dios alcanza, hermanos, querido, a un homosexual, a una lesbiana, cuando restaura la vida de un drogadicto, de un alcohólico, podemos ver ahí que la misericordia de Dios es grande, que la misericordia de Dios es inmesurable, no tiene medida, no hay forma de medirla, porque es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero hay que entender que también esas personas, hermanos, como que están alcanzando la misericordia de Dios por medio de la fe en Cristo, al igual que usted y yo, también lo hicieron por ignorancia. Vivían en la vida que vivían por ignorancia. Por eso que el apóstol Pablo les dice, hermanos, cuando se encuentra él, hermanos, en Atenas, él, hermanos, dice a los atenienses, mas Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Al igual que Pablo. Pablo era
era judío, conocía la ley del Señor, pero él perseguía a la iglesia y fue tal vez un asesino en cierta manera indirectamente porque consintió en la muerte de Esteban. Y fue un perseguidor y él se considera el peor de los pecadores de todos, pero lo hacía porque estaba en ignorancia. Igual la gente del mundo, como también nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos como vivíamos y hacíamos lo que hacíamos y éramos gente despreciable, hermanos, éramos lo más vil, lo más sucio del mundo, pero porque nos encontrábamos en ignorancia. Nos encontrábamos, hermanos, en tinieblas. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que de repente nosotros podríamos pensar gente que de alguna manera se manifestó la misericordia de Dios, no cuando estaban en ignorancia en su mente, sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer el amor de Dios, sin saber quién era Dios, sino aquellos, hermanos, que conocían a Dios, sabían quién era Dios, habían tenido experiencias con Dios, tenían la palabra de Dios, pero más sin embargo, hermanos, experimentaron situaciones en su vida que alcanzaron la misericordia de Dios. Si yo les preguntara nuevamente, enuméreme o piense en algún personaje bíblico o en algunos personajes bíblicos que de repente hayan fallado a Dios y hayan alcanzado la misericordia de Dios. Yo no sé usted quién le vendría a la mente aparte del apóstol Pablo. Bueno, hemos dicho que él lo hizo en su ignorancia. La humanidad gentil, la humanidad pecadora como usted y yo, vivíamos como vivíamos porque estábamos en ignorancia y alcanzamos la misericordia maravillosa de Dios. Pero cuando nos ponemos a pensar en personajes que conocían a Dios, que tenían ciertos llamados de parte de Dios, que servían a Dios, pero que de alguna manera, hermanos, se fueron degradando y pecaron y fallaron y cayeron. Y, hermanos, a pesar de esto, experimentaron la misericordia de Dios. Porque una cosa, hermanos, es fallar en ignorancia y otra cosa es fallar o pecar conscientemente, sabiendo lo que hacemos. La gente del mundo, ya le dije, vive como vive porque está en ignorancia. El Satanás, dice las Escrituras, que ha cegado el entendimiento de hombres y mujeres y niños para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Al igual que Pablo lo hacía por ignorancia. Al igual como el pueblo judío cuando crucificó al Señor, Pedro le dice, mas vosotros, hermanos, lo hicisteis, crucificasteis, cuando Pilato había resuelto liberar a Jesús, vosotros pedisteis que se os diera un homicida y así entregasteis a la muerte y matasteis al autor de la vida. Pero Pedro les dice, mas hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros líderes. Y de esta manera cumplieron el plan perfecto que Dios había establecido. Una cosa, hermanos, es hacer algo en ignorancia y otra cosa es ya sabiendo la verdad, conociendo la verdad, habiendo experimentado, hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios y degradarnos poco a poco y hacer cosas que van en desagrado, hermanos, a la voluntad del Eterno, hacer cosas malas a los ojos de Dios, pero a pesar de eso, hermanos, poder experimentar la misericordia de Dios. Porque recuerde que a quien más se le encomienda, más se le exige. Y si nosotros pensamos en algunos personajes bíblicos que estando no en ignorancia, sino en plenas facultades de su conocimiento espiritual acerca de quién era Dios y conociendo la palabra de Dios, de repente fallaron a Dios, pero experimentaron la misericordia de Dios. Y de repente, rápidamente, le viene a la mente, por ejemplo, Sansón. Sansón, hermanos, fue un hombre que Dios lo separó desde el vientre de su madre para ser un nazareo. Y este personaje, este varón, hermanos, fue ungido por el Espíritu de Dios, fue lleno del Espíritu de Dios que le daba la fortaleza y él fue un juez en Israel, pero a pesar de que él era un nazareo que tenía un voto especial de parte del Eterno, una vida consagrada, una vida santificada, vemos, hermanos, que constantemente Sansón quebrantaba, por así decirlo, su voto de nazareo. Hasta que al final, hermanos, le revela su secreto, hermanos, de su voto de nazareo a Dalila y le cortan las trenzas y luego vienen los filisteos, lo agarran, le sacan los ojos, le ponen cadenas y lo llevan a la cárcel y lo ponen a moler en un molino encadenado, hermanos, dando vueltas, trabajando para los filisteos.
Y vemos la triste condición a la cual cae, hermanos, Sansón por causa de no haber entendido y comprendido su llamado, de no haber entendido y comprendido lo que él era en Dios y haber tenido en poco, hermanos, lo que Dios había hecho en él y para qué lo había llamado. Y vemos cómo este varón cae por causa de que él no podía controlar sus apetitos carnales. Y encontramos a Sansón, hermanos, después que Dios lo había usado de una manera maravillosa, de una manera gloriosa, y cuando él quiso liberarse nuevamente porque jugaba con el pecado, pensó que esta vez sí podía liberarse como las otras veces, pero hermanos, había llegado la triste realidad que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Pero después él, estando en la cárcel, hermanos, clama al Señor, se arrepiente de sus pecados y el Señor, hermano querido, nuevamente lo restaura, hermano, le vuelve nuevamente su espíritu y le da la fortaleza, hermanos, y usted ve cómo derrumba las columnas de aquel templo de Dagón de los filisteos y mata miles de filisteos juntamente con él. Dios es bueno y misericordioso. Y podemos ver en Sansón, en la vida de Sansón, esa grande misericordia de parte de Dios. ¿En qué más podríamos ver, hermanos, que la misericordia de Dios se manifestó en la vida de algún personaje bíblico? Podríamos pensar en David, como este varón, hermano querido, que amaba a Dios, este varón que era conforme al corazón de Dios. En determinado momento dice la Escritura que cuando los reyes iban a la guerra, David decide quedarse en su palacio y está en su balcón merodeando, dando vueltas, mirando, y ve a una mujer frente a él que se bañaba desnuda, que era Betsabé, y manda a preguntar por ella, la manda a traer y se llega a ella, pero esta mujer era casada con Urías el Eteo, el cual era uno, hermano, de sus siervos que estaba batallando en el campo de batalla, peleando por el reino de David, su rey. Y usted sabe toda la historia de David, hermanos, qué es lo que le acontece, cómo después de su pecado, para ocultarlo, va a tener que tratar de alguna manera en querer que Urías se llegue a su esposa Betsabé, para que el niño que estaba esperando Betsabé, pues pensaran que era de él, ¿verdad? Y cuando no le sale su plan, lo único que decide, lo único que llega a qué conclusión es mandarlo a matar. Y es así como él se convierte en el autor intelectual del asesinato de Urías el Eteo. Y cuando él creía, hermanos, que su pecado había pasado liso, cuando él creía que su pecado estaba oculto, hermanos, viene el profeta Natán y lo desenmascara. Y él ahí se arrepiente delante del Señor, él entiende y confiesa su pecado y escribe ese salmo maravilloso, el Salmo 51. Y ahí podemos ver cómo David también expresa, hermanos, y tiene esa experiencia maravillosa con la misericordia de Dios. Y yo lo que quiero es que entendamos los niveles de caída de cada uno, de Sansón, de David, a qué punto ellos cayeron y cuánto experimentaron de la misericordia de Dios. Dice la Escritura que después de esa experiencia, David no volvió a cometer nuevamente el pecado ni de asesinato, ni tampoco de adulterio, porque se arrepintió de todo corazón. Y la Biblia lo cataloga, hermano, a pesar de esa falla, lo sigue catalogando por medio de Dios mismo como un varón conforme a su corazón. No he hallado a otro conforme a mi corazón, como David, hijo de Isaí. Podemos pensar en Salomón con tanta sabiduría que Dios le había concedido, hermanos, esa sabiduría que venían de distintas partes del mundo, de tierras lejanas, para oír los dichos de Salomón, esa sabiduría que Dios le había concedido, esa sabiduría donde él, hermanos, entiende, comprende y escribe libros, escribe proverbios, hermanos, escribe sentencias, hermanos, maravillosa esa sabiduría cual ningún hombre sobre la tierra lo tenía. Dice que él sobrepasaba en sabiduría a todos los sabios de todo Oriente juntos. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de tanta sabiduría, llega un momento en su vida de Salomón, siendo ya viejo y habiéndose casado con muchas mujeres paganas. Dice que sus mujeres, hermanos, corrompieron su corazón y él amó a sus mujeres a tal punto que adoró a los dioses que sus mujeres adoraban. Y no solamente eso, sino que le empezó a levantar, a erigir altares de adoración a esos dioses falsos, e Israel fue contaminado.
Entonces vemos ahí el pecado grande de Salomón. La Biblia no nos dice si Salomón se arrepintió o no se arrepintió o murió en esa condición de apostasía. La Biblia no nos lo dice. Pueda que sí. Es un hombre que tuvo una experiencia maravillosa con Dios, que en sueños Dios se le apareció y que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Yo me imagino que tal vez, hermano, no lo sé, no estoy asegurando nada, solamente me imagino que tal vez en su lecho, en su momento ya de muerte, tal vez se haya arrepentido delante del Señor, haya confesado sus pecados, haya pedido misericordia y tal vez, digo, experimentó la misericordia de Dios en su vida, tal vez en sus últimos momentos. Pero si yo le preguntaría, mencióneme a un personaje dentro de las Escrituras que haya sido uno de los, no un pagano, sino uno perteneciente al pueblo de Israel, que supiera quién es Dios, que tuviera la ley del Señor, pero que haya sido uno de los personajes más malos que usted se pueda haber imaginado y que las Escrituras registran y que experimentó la misericordia de Dios. ¿A quién me nombraría usted como uno de los personajes bíblicos dentro del pueblo de Dios, como uno de los más malvados que uno se puede imaginar y uno puede decir, hasta escandalizarse y hasta la piel se nos podría hacer, hermanos, tal vez chinita, como dicen, de ver que como un personaje de parte del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, puede degradarse de tal manera? Usted podría decirme del hijo pródigo. Bueno, el hijo pródigo es una parábola, pero aún así, claro, nos muestra la degradación cuando el ser humano se aparta de Dios, se aleja de Dios. Pero bueno, lo que hace el hijo pródigo, se entregó a sus pasiones carnales, porque dice que vivió perdidamente con mujeres, malgastando los bienes de su padre. Pero si yo le preguntara, mencióneme a un personaje bíblico que ha sido malo, conociendo a Dios y haber experimentado la misericordia de Dios. Si yo le pregunto, ¿qué personaje bíblico la Biblia dice que ha sido uno de los más malos, los más abominables dentro del pueblo de Dios? Yo creo que inmediatamente, por lo menos si usted lee su Biblia, le viene a la mente como respuesta al rey Acab. El rey Acab, rey de Israel, dice, hermanos, que no hubo otro rey en Israel tan malo como Acab. Un rey que desobedeció e hizo lo malo y lo desagradable delante de los ojos del Señor. Él, hermanos, obedeciendo a su mujer, haciendo caso a su mujer, Jezabel, ¿verdad? Que era una princesa de Sidón. Ella era sacerdotisa de Baal y de Acera. Y por medio de ella, hermanos, Acab hizo lo malo delante de los ojos del Señor y introdujo al pueblo de Israel en un periodo de apostasía. Introdujo, hermanos, y guió al pueblo de Israel en la idolatría. Hizo que Jezabel, su mujer, permitió que su mujer asesinara a los profetas del Señor. Levantó altares para Baal, para Acera. No solamente eso, sino también aconsejado por su mujer, consintió, hermanos, en la muerte de Nabot para apoderarse de su viña, la viña de Nabot. Por el consejo de su mujer, le dijo, ¿acaso no eres tú el rey? Y dice la Escritura, hermanos, que Jezabel contrató, dice, hombres de Belial para que dieran testimonio falso contra Nabot. Y así muriera apedreado y de esta manera, hermanos, Acab pudiera quedarse con la viña de Nabot. Y no hubo otro rey tan malo, hermanos, como Acab. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que al final, cuando vino una profetisa, hermanos, cuando vino el profeta Elías
y le da palabra del Señor lo que le habría de suceder a él y a toda su casa, a toda su familia. Él, cuando oye las palabras del profeta, hermanos, Elías, él se arrepiente, hace ayuno, se postra delante del Señor, se humilla y anda, hermanos, vestido con ropas ásperas y cilicio. Y dice la Escritura que cuando Dios lo vio, dijo: ¿habéis visto lo que ha hecho Acab, cómo se ha humillado delante de mí? Pues bien, todo el mal que pronuncié contra su casa, no la traeré hasta que él descienda al sepulcro. Él no verá el mal que traeré sobre su casa, por cuanto se ha humillado y se ha arrepentido delante de mí. Entonces, hermanos, nosotros podríamos ver aquí un personaje que es Acab, uno de los personajes más malos dentro de la Escritura, pero que halló de alguna manera la misericordia de Dios, aunque si el juicio de Dios de todas maneras cayó sobre Acab, porque de todas maneras él murió. Estaba la sentencia de muerte contra Acab y él murió, aunque se quiso escapar de la muerte, pero no pudo, y una flecha, hermanos, fue y se le coló cuando él se había disfrazado de un soldado nada más, y cayó muerto. Pero no vio el juicio que Dios había decretado contra él y contra su casa, contra su familia, contra sus hijos y su descendencia. Porque Dios vio cómo este varón, a pesar que era el hombre más malo, hermanos, el hombre que había llevado apostasía, idolatría al pueblo de Dios, el hombre que había permitido que los profetas de Dios sean perseguidos y asesinados a través de su mujer, esta bruja Jezabel, pero sin embargo la misericordia de Dios lo alcanzó. Entonces, cuando vemos, hermanos, en la vida de Acab, podríamos decir verdaderamente, si comparamos a Acab con Pablo, no hay manera de compararlos. Porque Pablo fue un pecador, sí, perseguidor de la iglesia, sí, pero en ignorancia. Si comparamos a Acab con la humanidad, con un delincuente, con un asesino, con un violador, con un pedófilo, con un homosexual, con una lesbiana, con quien usted quiera, sí, pero toda esa gente lo hizo en ignorancia. No conocían a Dios, no sabían quién era Dios. Pero Acab sabía quién era Dios. Acab, hermanos, estaba rodeado de profetas de Dios. Ellos tenían la ley, había sido llamado a ser rey de Israel, del pueblo de Dios. Si comparamos a Acab con Sansón, no hay límite de comparación. Las cosas que hizo Sansón en maldad no se comparan en absoluto a las maldades que cometió Acab. Si comparamos a Acab con David, mucho menos. No hay límite de comparación, que si David también fue un pecador, a pesar que conocía al Señor, a pesar que conocía la ley del Señor, pero aún así él pecó también, pero no hay límite de comparación de las maldades que Acab hizo en el confronto de las maldades que David hizo. Así que si pensamos, hermanos, en todo esto, ¿cuán grande será la misericordia de Dios? Y yo quisiera que habláramos cuando los hijos de Dios llegan a los niveles máximos de degradación. Porque ya le dije, una cosa es experimentar la misericordia de Dios cuando uno está en ignorancia. Es como cuando usted, a un niño comete errores, se le perdona, se le pasa por alto, porque no está tal vez en su pleno uso de razón. Muchas veces los niños hacen cosas por ignorancia, pero ya una persona adulta, sabiendo lo que hace, conociendo lo que es el bien y el mal, ya no se le trata de la misma manera. Y sus errores son mucho más grandes que los errores de un niño. Así que quiero que veamos cuando los hijos de Dios llegan a los niveles máximos de degradación. Y le decía, ¿usted cree que haya otro personaje bíblico dentro de las Sagradas Escrituras más malo, más abominable que el rey Acab? Yo sé que la gran mayoría de nosotros diría, no hay. Si hablamos de un personaje malvado, y que las Escrituras mismas dicen que en Israel no hubo otro rey más malo y más abominable que haya hecho lo malo ante los ojos del Señor como el rey Acab. No hay. Bueno, veamos un poco esto.
Leamos Segunda de Reyes, capítulo 21, del verso 1 en adelante. Y vamos a leer acerca del reinado de Manasés, rey de Judá. Recuerde que Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, llamado Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, con 2 tribus. Manasés se convirtió en rey del sur, en el rey de Judá. Él era descendiente de David. Dice la Escritura: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, de 12 años, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga, aquí las Escrituras nos dicen, y lo resalto, que este Manasés, que empezó a reinar a partir, hermanos, de los 12 años, dice que se caracterizó por algo. Por eso que es lo primero que resaltan de la vida y del reinado de Manasés, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno podría decir, sí, pero no creo que haya sido tan malo como el rey Acab. Y mire lo que dice: según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Verso 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Oiga lo que nos va a decir estos 2 versículos. Su padre Ezequías había tratado en lo posible de destruir los lugares de cultos paganos, los altares altos, donde el pueblo de Israel se había corrompido después, hermanos, del reinado o durante el reinado de Salomón. Ahí, a partir de Salomón, hermanos, cuando él entra en idolatría por amor a sus mujeres, Israel también entra en un estado de, hermanos, de apostasía, en un estado de idolatría. Y comienzan a adorar a otros dioses falsos, comienzan a hacerse dioses de madera, dioses de piedra, y comienzan, hermanos, a hacer cultos y a ofrecer incienso a dioses que sus padres no habían conocido, debajo de todo árbol frondoso y en todo lugar alto. Mas, sin embargo, Ezequías, uno de los reyes de padre, en este caso, de Manasés, quiso de alguna manera erradicar este gran pecado que el pueblo de Israel había caído. Pero cuando le tocó a Manasés sentarse en el trono de su padre Ezequías, y por ende en el trono de David, su antepasado, él, hermanos, volvió a edificar, dice, los lugares que Ezequías, su padre, había derribado. Y él mismo levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Entonces, a este punto, Manasés se convirtió de la misma calaña que fue Acab. Y dice: y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa. Mire, hermanos, eso es un gran pecado, que levantó altares en la casa, en el templo del Señor, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Lo profanó. Manasés profanó el templo del Señor, levantando, eso era lo que decían, hermanos, los grandes imperios paganos cuando conquistaban, hermanos, Jerusalén, como lo fue el imperio babilónico o Roma. Lo que hacían levantaban altares a sus dioses porque eran paganos. Pero estamos hablando de un rey de la descendencia davídica. Estamos hablando, hermano, no de cualquier personaje. No estamos hablando de un rey pagano, de un rey que estaba en ignorancia, sino que de alguien que verdaderamente sabía y conocía quién era Dios, el Dios de Israel, y las maravillas que Dios había hecho, de cómo, hermano, Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto y le había dado como herencia la tierra prometida.
Él sabía perfectamente, hermano, la historia de sus antepasados. Conocía la ley del Señor, conocía la palabra del Señor. No era un hombre ignorante. Pero a pesar de eso, hermanos, profana el templo del Señor levantando altares en la casa de Jehová. Versos 5 y 6 dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Qué hermano, qué terrible. Qué tal grado de depravación, de degradación en la que va a caer Manasés, algo que no hizo. Bueno, aparte que acá pues estaba gobernando o reinaba en Israel, que eran las 10 tribus del norte. Pero él, hermano, de ellos, la tribu de Judá, tenían la gran bendición, a diferencia del reino del norte, que era Israel, tenían la gran bendición de contar con el templo del Señor en Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino del sur y ahí se encontraba, hermanos, el templo que Salomón había edificado al Señor por mandato de su padre David. Era ahí donde Dios, hermanos, recibía las ofrendas de su pueblo, donde ahí recibía los sacrificios de reconciliación de su pueblo. Era en esa casa donde Dios se manifestaba y perdonaba y mostraba su gracia, su misericordia, su amor para con su pueblo. Mas sin embargo, hermanos, Manasés va a edificar altares a todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y mire, va a hacer algo que no hizo Acab. Y pasó a su hijo por fuego. ¡Qué tremendo! Sacrificó a su hijo a dioses paganos como Moloc. Y dice, y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero. Qué tremendo, hermano. Mire, se convirtió en un hombre que fue atraído por el ocultismo, que se dedicó a observar los tiempos y fue, hermanos, un agorero. Esto quiere decir un brujo, como dice aquí. Y mire lo que hace. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Aquí, hermanos, lo que estamos leyendo de la vida de Manasés, y si usted lee la vida de Acab, nos vamos a dar cuenta que aquí, hermanos, Manasés se convierte en un rey más perverso, más malo, más abominable que el mismo Acab. Acab no pasó a ninguno de sus hijos por fuego. No sacrificó a sus propios hijos, hermano querido, de su propia sangre. No lo sacrificó a los dioses falsos, por lo menos. Aunque sí él adoraba junto a su mujer a Acera y a Baal, pero no lo sacrificó. Sin embargo, hermanos, vemos aquí que este rey Manasés, hermano, no va a seguir los caminos de su padre, sino que él va a sacrificar aún a sus propios hijos como ofrenda a dioses abominables que no eran otra cosa que demonios. Instituyó agoreros, adivinos, encantadores, y multiplicó, hermanos, miren, multiplicó así el hacer lo malo, porque no solamente era él, sino que él, hermano, su pecado era tan terrible, tan grande, que como rey influenciaba a todo el pueblo, y todo el pueblo caía en ese estado de degradación, en ese grado de apostasía, de idolatría, de paganismo, de hechicería, de ocultismo. Y eso provocó la ira del Señor. Pero no contento con eso, dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Verso 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. La bendición de Israel estaba condicionada a la obediencia, a la obediencia de las leyes del Señor, a la obediencia de sus mandamientos. Ellos, hermanos, iban a gozar de prosperidad, iban a gozar de la protección del Eterno, iban a gozar de las bendiciones maravillosas del Dios del cielo, mas siempre y cuando ellos, hermanos, cumplieran el pacto que Dios había hecho con ellos, los preceptos que estaban, las cláusulas del pacto que Dios había hecho con ellos, que tenían que obedecer las leyes, los mandatos, las ordenanzas que el Señor les había dado por medio de Moisés. Verso 9 y 10, mas ellos no escucharon.
Ellos no escucharon. Y Manasés los indujo, hermano. Mire qué terrible. Es como quien dice, si quieres arruinar tu vida, bueno, arruínate tú, pues, ¿no? Pero no. Manasés indujo al pueblo de Judá a que hiciese más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oiga, hermano, qué terrible fue este hombre llamado Manasés, que no solo él hizo lo malo ante los ojos del Señor, no solamente él hizo lo abominable delante de los ojos del Señor, no solamente él profanó el templo del Señor y, hermanos, se entregó a la idolatría, al ocultismo, a la hechicería, a la estregonería, sino que indujo al pueblo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová, las naciones paganas que Jehová había destruido, que habitaban antes Canaán delante de los hijos de Israel. Esto quiere decir que Manasés, hermanos, guió al pueblo de Judá, al reino de Judá, y el pueblo de Judá se convirtió, el pueblo de Dios se convirtió y haciendo prácticas abominables, peores que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel que habitaban la tierra de Canaán. Como eran los jebuseos, el amorreo, ¿verdad? Y todas esas 7 naciones, que habitaban, hermanos, la tierra de Canaán y que Dios les había mandado a que los tenían que exterminar, los tenían que desalojar a causa de sus abominaciones. Ahora mire que cuando Dios se refiere a esas 7 naciones, Dios se refiere como naciones abominables. Sus pecados, sus prácticas eran abominables ante los ojos del Señor. Y dice aquí, hermanos, que Manasés había inducido al pueblo de Judá a cometer más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, oiga eso, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Escuche bien, yo quiero que nosotros podamos entender el grado de degradación, de perversión en la cual, hermanos, cayó Manasés. Y no solamente él, sino que arrastró al pueblo de Judá. Dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. O sea que los amorreos eran, diríamos así, mansos corderitos delante de lo que Manasés había hecho. Los amorreos, que eran paganos, delante de Manasés y delante del pueblo de Judá, eran inocentes. No era nada de lo que ellos habían hecho en comparación de lo que Manasés había hecho y cómo él había inducido al pueblo, los había inducido a estas prácticas abominables, peores de las que habían hecho los amorreos. Y había hecho pecar a Judá con sus ídolos. Verso 12. Por tanto, y aquí viene la sentencia del Señor, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Aquí empieza, hermanos, el juicio que Dios va a decretar, no solamente sobre la vida de Manasés, su familia, sino también sobre el pueblo de Judá y sobre Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Porque, hermanos, todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad, toda abominación que los hijos de Dios, sobre todo los hijos de Dios, cometamos, traen consecuencias. Y lo triste que no solamente son consecuencias terribles para nosotros mismos que los cometemos, sino para aquellos también, hermanos, a los cuales están en medio nuestro, porque afecta, porque somos un solo pueblo. Afecta incluso a nuestras familias,
Por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos, hermanos, de nuestras acciones. Tenemos que estar muy atentos de las cosas que hacemos, porque las cosas que hacemos como hijos de Dios que somos, no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan también a los demás. Y extenderéis sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada. Eso es el mismo juicio que Dios había decretado sobre la casa de Acab. También lo habría de decretar sobre la casa de Manasés y sobre Judá y Jerusalén. Nos dice el verso 14 al 15, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios va a cumplir la parte del pacto que se encontraba en la ley de Moisés, en la cual decía que si su pueblo se pervertía y no cumplían sus mandamientos, no oían su voz para poner en práctica todos sus mandamientos que Dios había prescrito por medio de Moisés, Dios los entregaría a sus enemigos y serían esparcidos por las naciones. Dios los pondría no por cabeza, sino por cola. Y todas esas maldiciones escritas en el libro de la ley, capítulo 28 de Deuteronomio, caerían sobre ellos. Verso 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, escuchen, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, aparte de todo eso, fue un hombre sanguinario. Dice que derramó, o sea, asesinó tanta gente inocente, no a sus enemigos, no como un guerrero, como fue David, no como un guerrero como fue Sansón tal vez, sino que él, hermano, derramó sangre inocente en gran manera. Y no solamente eso, sino dice, Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén desde extremo a extremo. Aparte de su pecado que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 18 nos dice, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Aquí, hermanos, hemos podido observar la descripción, diría yo, de uno de los personajes más, pero más malvados y abominables que haya existido dentro del pueblo de Dios. Yo creo que los pecados que cometió Manasés fueron muchísimos más grandes de los que cometió Acab. Aquí nosotros podemos observar, hermanos, cómo alguien que pertenece al pueblo de Dios va a tener en poco el llamado de Dios, va a tener en poco el privilegio que Dios le había concedido, porque aquí estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un personaje que no era cualquier personaje por ahí ignorante. No, hermanos, él pertenecía a la línea por medio de la cual vendría el Mesías. La línea davídica, él pertenecía a la casa de David. Él era de un linaje escogido. Era, hermanos, por sus venas corrían sangre de reyes, de príncipes. Pero no de cualquier pueblo, sino reyes y príncipes del pueblo maravilloso de Dios, del pueblo de Israel. Ese pueblo al cual Dios se había manifestado, ese pueblo al cual Dios había bendecido, ese pueblo al cual Dios le había entregado sus palabras, sus normas, sus leyes, para que sea un pueblo diferente, un pueblo distinto al resto de los pueblos. Pero Manasés, hermanos, por causa de darle espaldas a Dios, por causa tal vez de su dureza de corazón, por causa tal vez, hermanos, de su orgullo, tal vez, hermanos, no sabemos, pero Manasés se fue deslizando y se convirtió en uno de los hombres más abominables que podía haber existido dentro del pueblo de Dios. Y aquí nos relata, hermanos, el libro de los Reyes, cómo fue su terrible fin. Y durmió Manasés con sus padres. Ahora vamos a ver un poquito qué cosa nos añade también o qué corrobora el libro de las Crónicas en cuanto al reinado de Manasés. Segunda de Crónicas 33:4 nos dice: edificó también altares en la casa de Jehová
de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo ejército de los cielos en todos los atrios de la casa de Jehová. Y aquí el libro de las Crónicas nos da un detalle adicional. Mientras que el libro de los Reyes nos dice que pasó a su hijo, uno, el libro de las Crónicas nos dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón. Aquí, hermanos, el libro de las Crónicas nos dice que no solamente él sacrificó a un hijo, sino que sacrificó varios hijos suyos como ofrenda al dios Moloc en el valle de Ginón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió, note esa palabra, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y nuevamente quiero que entendamos que no estamos hablando de un personaje ignorante. No lo hizo por ignorancia, no lo hizo porque él no conocía, no sabía quién era Dios, no sabía quién era Yahvé, quién era Jehová, no sabía, hermanos, que había un Dios en el cielo que gobernaba todo. Lo hizo porque estaba en ignorancia. No. Él lo hizo en el pleno uso de sus facultades, de su conocimiento, de su experiencia, de la historia maravillosa que el pueblo de Dios tenía con su Dios, con el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Bendito y alabado sea su nombre. Y dice que él pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón. Y practicó consultaba a los adivinos, consultaba a los encantadores y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Jehová, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre. Oiga eso, pondré mi nombre para siempre. Manasés, ¿cuál es el significado de su nombre? Viene del hebreo menasher, que significa el que causa o hace olvidar, o el que se olvida. Manasés fue un hombre que se olvidó de Dios, se olvidó del Dios de sus padres. Manasés fue un hombre que hizo que el pueblo de Dios, en este caso Judá, el reino de Judá, se olvidaran de Dios, le dieran la espalda a Dios. Y por eso Dios envió juicio contra Manasés, contra su casa y contra Jerusalén, olvidándose también Dios de él. Por cuanto él había abandonado a Jehová su Dios, Dios también lo abandonó. De manera, hermanos, que Manasés tuvo el grande privilegio de no solamente pertenecer al pueblo de Dios, sino, hermanos, también tuvo el grande privilegio de ser rey del pueblo de Dios. Tuvo un llamado. Fue un hombre que lo ungieron con el óleo de la unción, donde el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Fue un hombre que se sentó en el trono de David y gobernó la casa de Judá, el pueblo de Dios. Fue un hombre que tenía, hermanos, un llamado maravilloso. Tenía un privilegio maravilloso, mas sin embargo, por causa de su pecado, se fue degradando y cometió las cosas más abominables que nosotros podamos imaginar. Fue un hombre sanguinario, agorero, idólatra, asesino de sus propios hijos, ocultista, malvado. Creo que no habrían apelativos que alcanzarían para definir quién era Manasés. Para mí es el personaje más malvado, más terrible que dentro del pueblo de Dios haya existido. No ha habido otro como Manasés. No ha habido otro rey tan malvado como Manasés, tan idólatra como Manasés. Que le gustara el ocultismo, que le gustara, hermanos, la hechicería, la estregonería, la adivinación. Adoró a las estrellas de los cielos
Hizo pasar a sus hijos por fuego. No ha habido otro como Manasés, que tuvo en poco el privilegio tan grande que Dios le había dado. Él no era, hermanos, cualquiera dentro del pueblo de Dios. Era el rey del pueblo de Judá. Mas, sin embargo, hizo las cosas más abominables que alguien podría imaginar. Encendiendo la ira de Dios y derramando el juicio de Dios sobre su pueblo, Jerusalén. Y uno dice, pero si este hombre fue tan malo y Dios no hizo nada contra de él. Dios no juzgó el pecado de Manasés como juzgó el pecado de Acán. Solamente murió tranquilo este varón, este rey abominable, y la ira de Dios, el juicio de Dios no cayó sobre él, a pesar de todas las maldades que había hecho. Miren, hermanos, así también como este rey, muchos de nosotros podemos caer, hermanos, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo conocido la luz por medio del Evangelio, habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, habiendo salido, hermanos, y habiendo sido rescatados de las tinieblas y llevados a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, que hemos experimentado la misericordia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y ya, hermanos, conociendo la verdad, conociendo quién es Dios, cantando a Dios, sirviendo a Dios incluso, podemos caer a niveles tan bajos de degradación cuando perdemos el temor a Dios. Cuando tenemos en poco el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando tenemos en poco el grande privilegio que Dios nos ha concedido, porque Dios nos ha concedido a usted y a mí el ser llamados hijos de Dios. Manasés era un hijo de Dios, ¿sabe por qué? Porque a los reyes de Judá que se sentaban en el trono de David, descendientes de David, se les llamaba hijos de Dios. Era una promesa davídica, era un pacto que Dios había hecho con David, que todos sus hijos que se sentarían en su trono serían llamados hijos de Dios. Manasés era un hijo de Dios. Mas sin embargo hizo lo abominable ante los ojos de Dios. Así también, hermanos, nosotros somos llamados hijos de Dios. Manasés era un príncipe, era un rey, hermano, llegó a ser rey, creció como príncipe hasta los 12 años y a los 12 años se sentó en el trono de su padre y gobernó sobre la casa de Judá. Así también la Biblia dice, hermano, que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio. El libro de Apocalipsis dice, hermanos, que Dios nos ha constituido por medio de Cristo reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Pero también, hermanos, así tal vez como Manasés, podemos llegar a tener en poco, hermanos, el privilegio grande que Dios nos ha concedido. Ese privilegio, hermanos, de ser hijos de Dios, de pertenecer al pueblo de Dios, de ser una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Y tener en poco nuestro llamado, tener en poco la vocación para la cual hemos sido llamados como hijos de Dios. Y perder el temor al Señor y entregarnos, hermanos, a lo malo. Quizás no a la medida de Manasés, pero sí, tal vez en muchas cosas abominables. ¿Cuánto pueblo de Dios, cuántos hijos de Dios entregados al pecado? Hay muchos que no se ven. Porque una de las cosas que ha aprendido el pueblo de Dios en estos tiempos es a pecar ocultamente. Pero solamente cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra verdadera realidad, cuál es la verdadera esencia de nuestro ser. Cada uno de nosotros sabemos verdaderamente lo que somos delante de Dios. ¿Y cuáles, hermanos, pueden ser? De repente hemos perdido el temor de Dios hace tiempo y podemos haber estado cometiendo y seguimos de repente tal vez cometiendo cosas abominables delante de los ojos del Señor. Cosas que les desagradan al Señor.
y nos hacemos abominables y nos vamos degradando, y el enemigo muchas veces, hermano, nos acusa aprovechando, hermanos, de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra iniquidad, de nuestra transgresión y de las cosas en que podemos haber caído, hermanos. El enemigo muchas veces nos acusa y nos hace sentir sucios, hermano, nos acusa de que no vamos a hallar jamás la misericordia de Dios porque no somos buenos cristianos, porque somos malos hijos de Dios, porque somos hipócritas, porque somos inmundos, porque somos sucios. Y hay muchos cristianos que caen a niveles tan bajos que piensan que Dios ya no los puede perdonar, que Dios ya no pueden tener, que ellos ya no pueden alcanzar la misericordia de Dios. Pero todo pecado, recuerda, hermano, tiene su consecuencia. Y Manasés no estuvo exceptuado de ello. El juicio de Dios contra Manasés. Nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 10 y 11. Mientras que el libro de los Reyes no nos relata qué es lo que le sucedió a Manasés, solamente nos dice que murió con sus padres, fue sepultado y basta. Mas sin embargo el libro de las Crónicas nos relata qué es lo que le sucedió a Manasés a causa de su pecado y de sus abominaciones. Dice, verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Qué lindo, hermano, de Dios no es que su ira se enciende a pesar de las abominaciones que el ser humano pueda cometer. No es que Él enciende su ira y te consume. Primero te advierte. Y dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Este fue el juicio de Dios contra Manasés. Manasés no podía pasar, o Dios no podía pasar por alto el pecado y las abominaciones que Manasés había cometido. Dios no podía darse por desentendido todos los pecados y todas las maldades y todas las iniquidades y las terribles abominaciones que Manasés había cometido. El juicio de Dios tuvo que caer sobre la vida de este rey inicuo. El juicio de Dios tuvo que caer sobre este rey que Dios le había dado el privilegio de sentarse en el trono de David y reinar a su pueblo Judá. Por causa de sus maldades, por causa de sus iniquidades, por causa, hermanos, de su idolatría, por causa de ser un hombre sanguinario, por causa de haber quemado y entregado a ser quemados vivos a sus hijos, a dioses paganos. Dios no podía pasar por alto. Y el juicio de Dios, hermanos, porque Dios es justo. Dios es justo en lo que hace. Y Él paga a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios cayó sobre Manasés. Y dice, hermanos, que vinieron los asirios, los generales asirios, el rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pasó de ser un rey a ser un esclavo, un prisionero, encadenado. Le pusieron garfios en sus narices, cadenas en sus cuellos, porque esta era su verdadera condición espiritual. Este hombre se encontraba encadenado por el pecado, encadenado por la maldad, encadenado por la iniquidad, encadenado por la brujería, por la hechicería, encadenado por la idolatría. Su alma estaba encadenada y por eso lo llevaron encadenado a Babilonia. Y ese fue el juicio que Dios decretó contra este rey que vivió inicuamente delante de los ojos del Señor. Pero sucedió algo. Manasés, al cual hemos visto que es uno de los, el más malvado de todos los personajes bíblicos dentro del pueblo de Dios, va a tener un arrepentimiento. Este hombre va a volver en sí como aquel
pródigo de la parábola del Señor contó, la parábola del hijo pródigo. Va a recapacitar y va a entender su condición, su maldad, y se va a arrepentir. Y vamos a leer el arrepentimiento de Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, 12, dice: Mas luego que fue puesto en angustia, está prisionero en Babilonia, oró a Jehová su Dios. Note, Jehová era su Dios. Por eso le decía que no era un pagano, no era una persona ignorante en cuanto a quién era Dios. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Este hombre inicuo, este hombre malvado, en su momento de angustia, en su momento de aflicción, por causa de que Dios ha establecido un juicio, por causa de sus maldades, por causa de sus pecados, por causa de sus iniquidades, él va a volver en sí, hermanos amados, y en su angustia va a orar al Señor. Va a orar a Yahvé su Dios, humillado, ahí en la posilga donde se encontraba, en una cárcel, prisionero con cadenas. Se va a humillar delante del Señor y se va a humillar grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y yo quiero compartir con usted la oración que hizo Manasés. Vamos a leer la oración de Manasés. Y Manasés oró de esta manera: Oh Señor Todopoderoso, Dios de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de sus justos descendientes, tú que hiciste el cielo y la tierra con todo su orden, quien encadenaste el mar por tu palabra de comando, que confinó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder. ¿Usted ve aquí un hombre ignorante de lo que era Dios? No. Sabía quién era Dios. Y luego dice: porque tu esplendor glorioso no se puede aguantar, y la cólera de tu amenaza para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmesurable e inalcanzable es tu misericordia. Qué lindo, hermano, es lo que estamos hablando. Cuán grande puede ser la misericordia de Dios. Tal vez usted y yo, y tal vez no todos nosotros juntos, no alcanzaríamos, hermano, el nivel de degradación y de maldad que alcanzó Manasés. Por eso que por medio de este personaje, de este rey inicuo, malvado, podemos comprender cómo, hermano, la misericordia de Dios puede ser tan grande. Y dice, sin embargo, inmensurable. Eso significa que no se puede medir. No tiene tamaño. Es inalcanzable. Es tu misericordia prometida. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso. Y tú te aplacas ante el sufrimiento humano, oh Señor. De acuerdo a tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. Y en la multitud de tus misericordias, tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Por lo tanto, tú, oh Señor, Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti. Los justos no necesitan arrepentirse, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar.
Mis transgresiones son multiplicadas, oh Señor, son multiplicadas. No soy digno mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Miremos cómo, hermano Manasés, reconoce su condición, reconoce quién es Dios y va a resaltar uno de los atributos más maravillosos que Dios tiene, que es la misericordia. Esa misericordia que es inmesurable, esa misericordia que es inalcanzable, esa misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad, esa misericordia que es alta como los cielos, esa misericordia que es más profunda que el vasto mar. Y Dios ha designado el arrepentimiento para los pecadores, para que los pecadores puedan ser salvados. Y mire, hermanos, cómo Manasés reconoce su condición y reconoce su pecado. Y él dice, hermanos, que sus pecados, que sus transgresiones son, hermanos, como la arena del mar. Dice, porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. ¿Usted podría contar la arena del mar? Es incalculable. Por eso le decía yo, si hay alguien, hermano querido, en las escrituras de las cuales nos narra que ha sido uno de los peores hombres dentro del pueblo de Dios, fue Manasés. Oh Señor, no soy digno de mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado, como atado con muchas cadenas de hierro, y por eso soy rechazado, debido a mis pecados, y no tengo ningún alivio, porque he provocado tu cólera, y hecho lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Y ahora doblo la rodilla de mi corazón, no solamente tus rodillas físicas, sino es menester arrodillar tu corazón. Ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorándote tu misericordia. He pecado, Señor, he pecado, y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro, perdóname, oh Señor, perdóname. No me destruyas con mis transgresiones, no estés enojado conmigo para siempre, o guardes maldad para mí, no me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Señor, eres el Dios de los que se arrepienten. Qué lindo, hermanos. Dios es el Dios de los que se arrepienten. Y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno, aún como yo soy, tú me salvarás. De acuerdo a tu gran misericordia. Y yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida. Porque toda la multitud del cielo canta tu alabanza, y tuya es la gloria para siempre. Amén. Esta es la oración de Manasés, el más inicuo, el más abominable, el más malvado de todos los hijos de Dios, de los cuales, si nos tocaría a nosotros juzgarlo, no le perdonaríamos. Si nos tocaría a nosotros, hermanos, entablar un juicio contra él, de hecho lo condenaríamos a muerte, porque no solo pecó él, sino que hizo pecar a todo el pueblo de Dios, a los cuales tal vez nosotros pensaríamos que ni siquiera Dios tendría piedad y misericordia de un hombre como él, porque no lo hizo en ignorancia, lo hizo en pleno conocimiento de quién era Dios, y en su oración usted puede darse cuenta que él sabía perfectamente quién era Dios. Mas sin embargo no tuvo temor de Dios en su vida. Mas sin embargo hizo lo malo delante de Dios. Pero hay algo que él resalta,
y a la cual él apela, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. El libro de los Reyes nos dice que Manasés murió. ¿Cuál habrá sido la respuesta de Dios a la oración de este hombre arrepentido? ¿Cuál habrá sido la actitud de Dios para con este hombre que se humilló delante de su Creador, delante de su Dios, confesó su pecado, confesó su maldad y se arrepintió de todo corazón y pidió al Dios del cielo misericordia? ¿Cuál habrá sido el actuar de Dios para con Manasés? ¿Habrá pasado por alto Dios todo lo que Manasés hizo? Esas cosas abominables que él había cometido, ¿se las pasaría Dios por alto? Él, en su angustia, clamó al Señor. Con un corazón humillado y arrepentido, apeló a la grande, inmesurable e infinita y eterna misericordia de Dios. Y él le dice: y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno aún como soy, tú me salvarás de acuerdo a tu gran misericordia. Y yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida. Miremos cómo Dios va a responder a la oración de Manasés. La restauración de Manasés. Y nos dice el libro de la Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 13. Y habiendo orado a él, o sea, a Dios, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró. A Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, amados, esta es la misericordia de Dios, esa misericordia inmesurable, esa misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad, esa misericordia de la cual nosotros podríamos decir: ¿cuán grande es la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar su misericordia? Y no de repetir solamente el texto que diga hasta los cielos o desde la eternidad, sino en el sentido práctico. ¿Hasta dónde podría llegar la misericordia de Dios en la vida de un hombre? Esta es la misericordia de Dios. Esta es la grandeza de la misericordia de Dios. Y habiendo orado a él, fue atendido. Yo no sé qué hubiera hecho usted y yo, qué hubiéramos hecho si estuviéramos en el lugar de Dios. Hermanos, tal vez jamás lo hubiéramos atendido. Lo hubiéramos dejado: púdrete ahí en esa cárcel porque te lo mereces. Eso y mucho más todavía. Pero Dios, hermanos, a este hombre abominable, a este rey que hizo lo desagradable, a este rey idólatra, a este rey que hizo pecar al pueblo de Dios, a este rey, hermanos, que adoró a dioses falsos, a este rey que sacrificó a sus hijos a Moloc, a este rey asesino que mató gente inocente y que derramó tanta sangre que llenó desde Jerusalén de un extremo al otro. Cuando él se arrepintió y oró, Dios lo atendió. Dios oyó su oración y lo restauró. Lo restauró a él, a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Recuerdo mucho el texto del apóstol Pablo cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir que mientras más grande es el pecado, no hay pecado que la gracia de Dios y la misericordia de Dios no pueda cubrir.
No hay pecado, hermanos, y no hay vida de ningún pecador, sea del mundo, aún sea cristiano, que se entrega después de haber conocido al Señor y entregado a la maldad o apartarse de él, que la misericordia de Dios y la gracia de Dios no pueda perdonar. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero miremos, después de que Manasés es restaurado, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la conversión de Manasés, porque tiene que haber un fruto digno del arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía: dad frutos dignos de arrepentimiento, que vuestro arrepentimiento, que vuestro llanto, que vuestro dolor se vea verdaderamente reflejada en acciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. No importa, hermanos, si tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, y si siendo hijo de Dios y conociendo la verdad de Dios, cuánto te puedas haber apartado del Señor, cuán bajo puedes haber caído, cuán abominable te puedes haber convertido. La gracia de Dios, la misericordia de Dios está ahí para ti y para mí. Si nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras maldades, reconocemos nuestras abominaciones y pedimos misericordia y perdón al Dios del cielo, humillados delante de su presencia, y el Dios del cielo, que es rico, rico, rico en misericordia, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra vida. No importa qué tan lejos te puedas haber apartado de Dios, no importa cuán abominable te puedas haber hecho ante los ojos de Dios, habiendo conocido a Dios, no importa. Si vienes con un corazón contrito y humillado, si vienes con un corazón arrepentido, como dice el salmista, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y no importa la magnitud de tu pecado, aun si tu pecados fueren como las arenas de la mar, y más que ellos, aún la misericordia de Dios es mucho más grande. Pero tu vida tiene que ser transformada, tiene que haber una verdadera conversión, una verdadera transformación, frutos que demuestren que verdaderamente tú y yo nos hemos arrepentido delante de Dios. No solamente es llorar, no solamente es clamar, no solamente es orar, sino que tiene que haber fruto de que verdaderamente, hermanos, nos hemos humillado delante de Dios y hemos entendido la pecaminosidad de nuestros hechos, de nuestros actos, y ahora nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón. Miremos la conversión de Manasés. Segunda de Crónicas 33, 14 al 16 dice: después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, y a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel y lo alzó muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, oiga eso, y el ídolo de la casa del Señor, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y les echó fuera de la ciudad, y reparó el altar del Señor, y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Señor, Dios de Israel. Estos son los frutos de un genuino arrepentimiento. Estos son los frutos de alguien que ha experimentado, que ha saboreado la misericordia infinita y eterna del Dios del cielo. Tiene que haber un cambio y una transformación en su vida, porque no podemos jugar con Dios. No podemos clamar a Dios misericordia y perdón y después seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Manasés no fue nunca más el mismo. Él se encontró en la cárcel y tuvo ahí un encuentro con la misericordia bendita y eterna del Dios del cielo, el cual oyó su oración y el cual perdonó su pecado y lo restauró. Aquí usted y yo podemos ver, hermanos amados, cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios. Por eso dice la palabra, porque con amor eterno te he amado. Por eso te extendí mi misericordia. No lo merecemos,
Pero por medio de Cristo Jesús nuestro Señor podemos alcanzar, hermanos, esa misericordia maravillosa de Dios para nuestra vida. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que seamos, no importa qué tan bajo hayamos caído, la misericordia de Dios está ahí para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que se humilla delante de su Creador. La misericordia de Dios que transforma tu vida. La misericordia de Dios que cambia tu vida. La misericordia de Dios que es Cristo Jesús. Aquí vemos a un Manasés totalmente transformado, cambiado, después de su aflicción, después que experimentó las cadenas, el sufrimiento, el dolor, y entendió lo terrible que era su pecado. Manasés, después de estar cautivo, preso, Dios lo sacó y lo hizo libre. Libre. Así también el Señor te quiere hacer libre. Te quiere hacer libre. Y no digas nunca he sido esclavo, pues todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres para alabar al Señor, libres para servir al Señor, libres para ministrar al Señor, libres para edificar la casa del Señor, libres para guiar al pueblo del Señor. No cautivos en el pecado y en la maldad. Conclusión. Y como conclusión, meditemos nuevamente en este salmo, habiendo entendido cuán grande, hermanos amados, puede ser la misericordia de Dios. El Salmo 103, 8 al 10 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cabe aclarar que la misericordia de Dios no es para que nosotros digamos, entonces Dios es bueno y misericordioso, entonces hago lo que quiero y luego le pido. No, porque Dios no puede ser burlado. No pensemos que porque Dios es bueno, ya entonces voy a vivir como me da la gana y antes de morirme me arrepiento. No. Error. Dios no puede ser burlado. La misericordia de Dios es para que si has pecado, si has caído, si te has convertido en un abominable, si te has convertido en un inmundo, sucio, vil pecador, y has hecho incluso peor que los de la gente de afuera que no conocen a Dios, la misericordia de Dios es para que tú te arrepientas, para que tú y yo nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y clamemos al Dios del cielo por misericordia, y Él, que es rico en misericordia, será amplio para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entendamos cuán grande y cuán maravillosa es la misericordia de Dios. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, derrame su misericordia abundantemente por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en tu vida y en mi vida. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, grandemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén.